Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en la clase virtual de Historia Universal. El día de hoy vamos a hablar sobre todas las manifestaciones culturales que se dieron en la cultura roma, los aportes que dieron a la sociedad y hasta el día de hoy lo seguimos utilizando. Vamos a hablar también el día de hoy sobre la religión, los dioses más principales, cómo vivía en aquellos tiempos, cuáles eran los pasatiempos que tenían en la cultura roma, cuáles eran los literatos, los filósofos que aportaron con su literatura en el arte romano. Y también vamos a ver quién es el principal historiador de la cultura roma. Todo esto vamos a aprender en la clase de hoy. Pero antes de empezar, vamos a dar una recomendación a todos los alumnos. Primero, no te olvides de enviar tus evidencias en el mismo día según tu horario establecido. Segundo, no te olvides que tienes que asistir a las clases en vivo. Tercero, no te olvides de marcar tu asistencia. Cuando tú entras a la plataforma, ya estás actualizando tu asistencia. Bien, te vamos a calificar 3 criterios. La puntualidad, en ser puntual en entregar en el día. Segundo, la responsabilidad en que entregues tus trabajos. Tercero, todas las clases y participaciones en las clases en vivos son calificadas. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Título es Manifestaciones culturales en la cultura roma. Primero, ¿quién era el historiador conocido en aquellos tiempos como el mejor historiador de la cultura roma? Fue Tito Livio. Ahora, vamos a conocer el día de hoy cómo vivía en aquellos tiempos. Si nosotros estaríamos en Roma, veríamos en las ciudades grandes templos, construcciones de modelos tan hermosos y decorativos. Sus columnas eran decoradas con altos relieves. Estos altos relieves se van a llamar una técnica conocida como corinto. Corinto es un relieve que le dan a la forma de sus columnas para embellecer sus templos, embellecer palacios, embellecer lugares, la cual los emperadores querían decorarlo. Todo esto también eran decoradas con las hojas. En aquellos tiempos se colocaba. Entonces, utilizaban el estilo corintio con 2 hileras y también le ponían la hoja de acanto. Todo eso para decorarlo para los templos de sus dioses. Recuerda que todos los romanos adoraban a muchos dioses y el principal de todos ellos se llamaba Júpiter, que era el dios del cielo, el dios poderoso, el dios grande, al cual gobernaba y dominaba a todos los dioses en general. Era el dios creador, el dios más poderoso que todos. Cada dios tenía un poder en especial. Por ejemplo, si alguien no podía tener hijo, entonces se iba a la diosa de la fertilidad. Por ejemplo, había también dioses de la belleza, dioses de la fertilidad, dios de la guerra. Y así cada uno tenía sus dioses, a la cual ellos adoraban. Todos ellos tenían una función en especial. Ahora, vamos a conocer el día de hoy su arquitectura. La arquitectura, vamos a ver en sus templos, cómo era.
decoradas para sus dioses. Ahora vamos a conocer qué era el Panteón de Roma. Esto era destinado a todos los dioses. Ahora, vamos a conocer que también se hacían el Templo de la Vesta. Es conocido en todo Roma. Ahora, hacían anfiteatros, hacían circos y también tenían en recintos en formas circulares. Ahora, ahí en esos anfiteatros que construían los romanos, también habían lo que hoy conocemos los gladiadores, que habían luchas, hacían luchas entre ellos. Hasta a veces hacían luchas con animales. Las personas luchaban con los animales y todos se reunían para observar las luchas de los gladiadores. Bien, luego vamos a ver que hacían termas. ¿Qué son termas? Son grandes edificios, salones. Hasta esos edificios hacían conciertos. Tenían su sala, tenían su propia biblioteca, tenían sus propias cañerías de las agua que salía en sus caños, en sus tuberías. Todo eso era bien administrado. Prácticamente era como hoy en día nosotros estamos viviendo. Todo eso fueron descubriendo en la cultura Roma. Los romanos ya tenían ese privilegio a la cual nosotros ya gozamos. Bien, ahora vamos a ver que hacían arcos de triunfo en la arquitectura. Estos arcos de triunfo lo hacían para los gobernantes, aquellos que habían ganado la guerra. Luego vamos a ver que hacían foros romanos. Foros era un lugar donde muchas personas se sentaban a escuchar al orador o también se sentaban para escuchar a los políticos. Eso se llamaba el foro romano, que era también una plaza pública, como hoy en día conocemos la plaza pública, que servía para realizar también transacciones económicas. Todo eso lo hacía en la cultura Roma. Bien, ahora vamos a ver algo muy importante que nos dejaron los romanos. ¿Cuál es? El derecho romano, que son normas de legislación, normas jurídicas, que hasta el día de hoy todos utilizamos esos derechos que fueron transmitiendo desde la cultura Roma. Derechos romanos son las creaciones más valiosas de Roma, que sirvió la base para la legalización que hoy en día tenemos. Se dividían en tres derechos. Primero, derecho público, derecho privado y derecho internacional. Derecho público, ¿qué era? Era un derecho que se daba entre el ciudadano y el Estado. El derecho privado, ¿qué era? Regulaba las relaciones entre los mismos ciudadanos. El último, derecho internacional, regulaba las relaciones entre los mismos pueblos. Recuerden que la cultura Roma era grande, era extensa, por lo cual entre ellos también habían roces políticos, a la cual se regían bajo los derechos. Ahora vamos a contestar las preguntas de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice así: ¿qué propone el epicureísmo? Epicureísmo viene de su mismo creador, que es epicureísmo. Entonces, él buscaba la búsqueda de la felicidad. Pero ¿cómo podía hacer eso? Tenías que romper con las pasiones internas. La respuesta es:
Es un sistema filosófico fundada por el mismo Epicuro, que significa que tenía el objetivo de la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de las pasiones y eliminando los temores. Segunda pregunta. ¿Qué propone estoicismo? Esta es una doctrina filosófica, ¿ya? Aquí vas a combatir todo a través de la virtud y de la razón. ¿Cómo lo combates? Con la sabiduría. Tercera pregunta. Dice así. Escribe 2 características de la religión romana. 2 características. 1. Era politeísta. 2. También vemos que era, 2. Politeísta también era, adoraban a numerosos dioses, y antropomorfista. Antro quiere decir los humanos y también eran en forma de los animales. Antropomorfista. Siguiente pregunta, la 4. Escribe 2 liberatos romanos, 2 literatos. Recordamos que en la cultura roma también habían pensadores, escritores. Vamos a ver quiénes fueron. Primero, Publio Virgilio, que fue el más grande poeta romano. Él escribió la Eneida y las Geórgicas. El segundo literato, Quinto Horacio, que es conocido como el poeta del amor. ¿Qué escribió? Él escribió las odas, sátiras y epístolas. Ahora, vamos a conocer el día de hoy las religiones. Las religiones en la cultura roma. Por ejemplo, tenemos Júpiter, dios del cielo. Tenemos Marte, dios de la guerra. Juno, diosa del matrimonio. A la diosa Juno, en sus templos, lo enchapaban con monedas, como hoy conocemos. Las monedas que tenían valor eran enchapadas en su templo de la diosa Juno. De ahí viene la palabra moneda. Otra diosa, Diana, es la diosa de la naturaleza y también dice que es la diosa de la naturaleza salvaje y también de la caza. Diosa Minerva es la diosa de la inteligencia. Diosa Venus es la diosa de la belleza, la fecundidad y el amor. Qué bonita historia que tenía en la religión y todas sus manifestaciones culturales. Ahora vamos a contestar la última pregunta. Nos dice así. Escribe los nombres de los dioses romanos guiándote de las características e imágenes que se presentan. Bien, vamos a responder. ¿Cuántos dioses tenemos ahí? Tenemos 4. Vamos a contestarla. Primero, tenemos Afrodita. Segundo, tenemos el dios Ares. Tercero, tenemos la diosa Artemisa. Y último, tenemos al dios Júpiter. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? El día de hoy hemos conocido, hemos visto cómo esta cultura, la cultura roma, se desarrolló tanto así, con tantas comodidades, lujo, placeres. También en el arte de la cultura, la literatura, dominó todo. Tuvo su esplendor, su expansión, se dominó en casi todo el Mediterráneo. ¿Y qué nos dieron para la actualidad? Nos dieron los derechos romanos, que hasta el día de hoy los seguimos utilizando. Todos estos aportes nos han ayudado a nosotros para también
poder sobresalir adelante a través de los derechos. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.